Muy buenos días, compañeros. Voy a continuar con el texto Aproximación histórico a la evaluación educativa. El punto número 4 habla acerca desde 1957 hasta 1972. Para poder conocer el instrumento de evaluación educativa es necesario conocer las bases o los fundamentos, es decir, el ámbito histórico. Es un poquito tedioso, sí, pero es indispensable saber de dónde provienen autores mencionados y algunos otros autores que se fueron modificando para mejorar. Bueno, esta parte de la época surgió en la Guerra Fría en Estados Unidos. La Guerra Fría, recuerden que es un enfrentamiento político que hubo, ideológico también, se dio en Estados Unidos. Las siglas URSS son pertenecientes a la Unión Soviética o la Unión de Repúblicas Socialistas o Soviéticas. En esta etapa también se lanzó el primer satélite, el satélite Sputnik en 1957. Estos puntos que les estoy mostrando son puntos que me parecieron relevantes rescatar de este texto, de la lectura, para conocer un poquito más a fondo acerca de la base de lo que es la evaluación educativa. En los años 60, con la era de la accountability, responsabilidad, espero decirlo bien, fue denominada una era de cambio, de crítica o de un mejoramiento educativo. Eh, en este periodo tenemos a este autor, Staff Levin, y a Skinfield, denominando a la época como una época de realismo. Tenemos a otros como el autor Guba y Lincoln, como la tercera generación de la evaluación. El propósito fundamental de que estos autores están hablando acerca de la evaluación es la de el juicio, denominado así. Se caracteriza fundamentalmente por reconocer la responsabilidad del personal docente, o sea, los cargos que cada uno de los docentes tienen como actor educativo, el logro de los objetivos educativos establecidos. También tenemos al autor escudero. Stobart nos habla acerca del plan de enseñanza de las tres R's. Por supuesto, en inglés lo mencionamos como reading, writing and arithmetic. No es nada nuevo, es simplemente parte de la educación básica que estamos llevando. Háblese de preescolar, primaria, secundaria, incluso ya se está viendo la posibilidad en bachillerato de no perder la línea de este tipo de enseñanzas básicas, que prácticamente es el saber leer, escribir y el pensamiento lógico matemático. Con el nuevo plan que se lanzó, bueno, como el de aprendizajes claves, existieron nada más algunos cambios y juegos de palabra, pero sí, sí, sabemos que básicamente es el mismo proceso, es lo mismo. Sabemos muy bien que nuestra educación carece de escritura, carece de lectura y también del pensamiento lógico matemático. Algunos ejemplos de rendición de cuentas que tenemos como educación básica: tenemos la PISA, la PIRLS, que en realidad esta se centra en el conocimiento de la lectura y la comprensión lectora que tienen los estudiantes. No se centraba únicamente en los estudiantes y en el grado de posicionamiento o en el área de oportunidad que cada alumno pueda tener, sino que también es cómo mejorar como docente las prácticas o los procedimientos sobre este tipo de procesos de enseñanza-aprendizaje. Cómo se puede mejorar no solamente una evaluación numérica, no solamente una evaluación lineal. Generación del juicio y valoración, reflexión y ensayos teóricos, evaluación de programas, ámbito conceptual y metodológico de evaluación. El autor nos habla acerca de la posibilidad de la reflexión, la valoración y el juicio. Recuerden que desde preescolar la idea es que el alumno muestre ese grado de responsabilidad, ese grado de reflexión y una crítica, no una crítica destructiva, una crítica constructiva para mejorar,
para poder llevar a cabo al final, una evaluación completa. Si hablamos de una evaluación, autoevaluación, una coevaluación, una heteroevaluación, dependiendo también de lo que se requiere. Tenemos a los autores Cronbach, Scriven, Hernández y Guzmán. Estos autores, entre otros autores que vemos aquí en la tabla, eh, como Tyler, que nos habla acerca del proceso para determinar en qué grado los objetivos educativos han sido realizados. Es muy sonado, me parece que es un método muy lineal. Cada autor muestra diferentes aspectos. Algunos mejoran y algunos cambian totalmente la percepción. Si en el primero solamente es el proceso para determinar en qué grado los objetivos educativos han sido realizados, en el segundo aportan información para la toma de decisiones, es lo que les vengo comentando. En el tercero, el proceso de encontrarse los resultados respecto a unas normas que nos permitan determinar qué discrepancias existen, o sea, cuáles son las diferencias que pueda haber. Es ahí donde entra el juicio y la valoración. Valoración del mérito o bondad de una cosa. Bueno, pasamos al punto número 5, las décadas de los 70 y los 80. Según Escudero, el mercado bibliográfico se le conoce a Guba, al autor Guba y Lincoln, como la cuarta generación, la sensible, se podría decir. Según Staffelbein y el Skinfield, este tipo de época se le denominaba como la de la profesionalización. Se supone que, bueno, tomamos una materia con el maestro Yair y hablábamos acerca de las brechas generacionales, cómo han ido cambiando los tipos de personalidades, cómo de verdad repercuten y vemos las diferencias abismales que existen entre cada uno de nosotros. Es cierto que existen desde aquellos que los sueños se frustran, desde que no cumplen con las metas que se establecen, desde que hasta la actualidad, que vemos un paradigma generacional, pues me parece que muy extenso. Encontramos a la época de la profesionalización, sí, desde 1973 hasta la actualidad. El punto número 2 lo tomamos como eclosión de modelos, según Guba y Lincoln, los cuantitativos y los cualitativos. Conocemos algunos docentes que solamente ponen la calificación de acuerdo a los trabajos que entregan, de acuerdo a los proyectos y nada más. No miden la destreza o las habilidades para la resolución de problemas. Sabemos que la evaluación tiene diferentes indicadores y cada docente es responsable y tiene el libre dominio para poder utilizarlo. Pero, ¿qué cosa hace una evaluación de calidad a una evaluación solamente sumatoria? Así como vimos que existen evaluaciones desde la institución, o sea, desde lo particular hasta lo general, de la misma manera es que tenemos algunos modelos diferentes para poder tener una representación de lo que es una evaluación de calidad. En las décadas de los 70 y de los 80 hablan acerca de un carácter tayloriano. Mm, Investigando un poquito acerca de cuál es este tipo de carácter, encontré que el objetivo principal de la evaluación en el carácter de Tyler era comprobar hasta qué grado los objetivos programados debían de haber sido alcanzados. Bueno, para esto era preciso comprobar los resultados obtenidos. De acuerdo a cada uno de los procesos, lo hacía de manera sistemática. De igual manera, Escudero en el 2006 y Muñoz en el 2007 nos hablan acerca de la generación sensible y la constructivista. Se apoya en dos elementos fundamentales. Hablamos de la metodología constructivista y la evaluación. Para responder de acuerdo al punto constructivista, tenemos a R. Stake,
desde 1976. Nos habla acerca de la evaluación democrática. Según este tipo de autores como Guimeo y Pérez, nos habla acerca de la autoevaluación, el profesor como un investigador. Continuamos con la evaluación iluminativa, esta en 1977. Nos habla acerca del ambiente, entorno de aprendizaje. Este sobre el proceso de aprendizaje-enseñanza eh, nos dice que el desarrollo intelectual de los estudiantes no se puede entender aisladamente, sino solo dentro de su entorno escolar particular. Sabemos que algunas de ellas han cambiado, como son las barreras comunicativas. El siguiente es la evaluación como crítica artística, esta en 1985. Nos dice que es una enseñanza más como un proceso artístico que tecnológico. Es decir, la manera en que ellos aprenden tal vez de una forma más lúdica y kinestésica. Y para finalizar, el discurso de House. Son términos de moral, de ética, de justicia y poder. También en el pensamiento de este tipo de evaluación vemos una acción política, una preocupación central de la justicia. Es que existen algunas de las materias en las que han ido modificando de acuerdo a los planes para poder crear y tener alumnos pensantes, de acuerdo a los valores, de acuerdo a la justicia, que mucha falta hace a nuestro país. Y el punto número 6, que es el nacimiento de un nuevo paradigma. Tenemos el paradigma interpretativo. Lo vamos a denominar también como una humanista, como cualitativo, como un fenomenológico o como naturalista. Este paradigma naturalista, mencionado por Guba y Lincoln, según Vélez, nos dice que esta es una forma diferente de entender la realidad, de acuerdo a la causa y el efecto de algunas realidades. Nos lleva a la interpretación de la evaluación en sí misma. Como ya los había mencionado, Guba y Lincoln nos hablan acerca del relativismo. Este nos dice en ellos que supone relaciones sociales múltiples, comprensibles y en ocasiones opuestas. Estas son un producto del intelecto humano. El relativismo va más centrado hacia el humanismo, hacia la forma de ver con una empatía diferente los tipos de calidad educativa, los tipos de evaluaciones. Eh, un cambio epistemológico, según Guba y Lincoln, citando a Vélez, nos dice que es la relación entre el conocedor y el conocimiento, entre el evaluador y la realidad. Y un cambio metodológico nos dice que es el intercambio dialéctico cuyo objetivo es la reconstrucción de las construcciones previas. En pocas palabras, el paradigma naturalista se centra más en lo humanista, en la manera de cómo se puede utilizar las evaluaciones de forma cualitativa, de calidad, cómo nosotros podemos no evaluar el comportamiento humano, pero sí conocer aspectos que puedan favorecer o puedan perjudicar el comportamiento de las personas, el comportamiento de nuestros alumnos. Cómo mientras tenemos un cambio diferente a una evaluación, a diferencia de realizar una evaluación numérica. Es muy difícil, específicamente en este tiempo de pandemia, poder hacer una evaluación justa, una evaluación en la que de verdad nosotros conozcamos a los intereses de los alumnos, el proceso, el avance, el grado de avance que han estado teniendo y menos haciendo un tipo de evaluación más humanista, con más calidad, una evaluación naturalista, porque no conocemos a lo mejor a los alumnos, a lo mejor tenemos alumnos nuevos, no los conocemos físicamente, hay cosas que no se pueden evaluar a simple vista e indagando un poco nosotros podemos conocer acerca de ellos. Vemos la empatía que podemos tener con ellos. Desde alumnos distraídos, desde alumnos con problemas de aprendizaje, no solamente de manera cognitiva, sino de social. La evaluación escolar se ha enfocado casi siempre en exámenes, en test, en resultados, en pruebas que a lo mejor presentan números, pero no siempre esos números arrojan los resultados que de verdad los chicos conocen. Me ha tocado que han hecho pruebas y se han puesto muy nerviosos o tienen problemas desde casa. Sabemos que existen diversos
factores que pueden perjudicar en una prueba o un examen. Pero si el conocimiento es significativo, el dominio del contenido y el propósito queda logrado. Algo que me llamó mucho la atención es en una parte que habla acerca de que el nuevo modelo aparece como una brisa de aire fresco que abre nuevas posibilidades educativas. Bueno, siendo metafóricos, sí, posiblemente pueda hacerse, pero para esto necesitamos un pensamiento muy diferente al que tenemos nosotros. No ser egoístas con el grado profesional. No es que compartamos nuestro material, sino que compartamos las ideas. ¿Cómo nosotros podemos lograr los objetivos de una manera más eficaz? Fomentar el intercambio de opiniones, de valores y experiencias de las personas. Hablamos de los educadores, de los actores educativos, perdón. Bueno, a través de la utilización de métodos participativos. Hasta aquí este tema, maestro. Lamento mucho no estar con ustedes. Sí, espero poder estar con ustedes la próxima clase. Que tengan una excelente tarde.